Bien amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a implementar desde cero un sistema de login utilizando Flask Login. Vamos a conectar este sistema de login a nuestra base de datos, que va a ser una base de datos SQLite. SQLite simplemente es una base de datos que no requiere instalación, es un archivo estático el cual creamos y inmediatamente nos podemos conectar a él y crear tablas, guardar, realizar consultas SQL y demás. Esa es la base de datos que vamos a conectar a Flask. Lo vamos a hacer a través de una librería llamada SQL Alchemy, que es un ORM, y básicamente un ORM es una herramienta que nos permite mapear las tablas de la base de datos como modelos orientados a objetos desde Python. Entonces una clase en Python representaría una tabla dentro de la base de datos para no tener que escribir código SQL sin formato. Entonces el proyecto que llevamos anteriormente pues lo vamos a dejar ahí porque ya teníamos muchas funcionalidades mezcladas, que lo del usuario, que lo de etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear el sistema de login desde cero con la estructura para que ustedes vean cómo se hace, y posteriormente en ese sistema de login, cuando ya podamos hacer el login y el registro de un usuario y el logout, que es salirnos de la sesión, vamos a proteger las rutas de nuestra aplicación para que usuarios que no hayan iniciado sesión pues no puedan ingresar a nuestra aplicación. Aparte de eso vamos a hacer otro endpoint en el cual vamos a hacer un poco de web scraping hacia una página, y esos resultados los vamos a retornar en formato JSON, y esta sería nuestra aplicación. Sería una API que hace web scraping, para la cual solamente se puede acceder si estamos logueados en nuestra aplicación. Entonces lo primero que vamos a hacer es que he creado una carpeta nueva y he creado un archivo llamado requirements.txt, que como ustedes ya saben es donde van nuestras librerías. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a instalar estas librerías. Flask ya lo hemos utilizado, Flask Bootstrap también, que recuerden que Flask Bootstrap es para añadir estilos a los formularios, ¿sí? O estilos en general a nuestros templates. Tenemos SQL Alchemy, que es la librería que les comento, que nos va a permitir conectarnos no solamente a esta base de datos que vamos a usar, que se llama SQLite, sino que nos vamos a poder conectar a bases de datos relacionales como MySQL, Postgres y demás bases de datos relacionales. Luego tenemos otra librería llamada Flask Login, y esta es la que nos va a permitir implementar la lógica a través de la cual el usuario se va a loguear en el sistema, y a través de la cual vamos a proteger nuestras rutas contra usuarios que no están logueados. Tenemos WT Forms, que obviamente ya lo saben, es para los formularios, para crear formularios desde Flask. SQL Alchemy, que es como un complemento a el de acá arriba. Flask WTF, que son también es la extensión complementaria a los WT Forms. Y email, y pues también tenemos Email Validator, que Email Validator simplemente es una librería para validar automáticamente emails y su estructura. Listo, entonces una vez estemos aquí, vamos a ingresar a la carpeta de nuestro proyecto y vamos a crear un entorno virtual. Python 3-m ven. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a activar el entorno virtual y vamos a instalar todos los requerimientos. pip install -r requirements.txt. ¿Sí? Empezamos a instalar todas las dependencias y demás. Listo, ya termino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este proyecto como tal, vamos a implementar la misma factorización de código que vimos anteriormente. Vamos a crear blueprints y vamos a dividir por carpetas. Entonces la primera carpeta que vamos a crear es una carpeta llamada app, ¿sí? Y esta carpeta app va a contener a su vez otra carpeta que va a ser out, y out va a ser el blueprint que nos va a permitir hacer tanto el registro como el login del usuario. Entonces dentro de esta carpeta out lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esta carpeta de app en un paquete, y recuerden que para convertir esto en un paquete agregamos un archivo que se llama --init.py.
Dentro de ese archivo init.py lo que va a ir es toda la creación de la aplicación. Dentro de este init va a ir la, la creación de la función createApp, que es la que instancia la aplicación de Flask, como ya lo hemos visto en videos pasados. Listo. Luego de crear ese init, lo que vamos a hacer es que dentro de out, aparte de app, vamos a crear otras carpetas. Va a ser config, que es donde hay toda la configuración, y en este caso vamos a implementar, dependiendo de si queremos desplegar la aplicación en desarrollo o en producción. Entonces este archivo pues siempre va, esta configuración de config va a variar dependiendo si es producción o development o desarrollo. Entonces vamos a crear otra carpetica que se va a llamar instancia, ¿sí? Y esa instancia va a contener el archivo de la base de datos. Entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar, no sé, app scrapping. No, vamos a ponerle login app.db, ¿sí? Entonces cuando le ponemos el punto .db, automáticamente esto es compatible con un formato llamado SQLite, que es el de la base de datos. Inmediatamente yo puedo utilizar un gestor de base de datos como por ejemplo dbeaver, un administrador de base de datos. dbeaver lo pueden descargar simplemente lo buscan, es un programa normal, el cual descargan e instalan como cualquier otro programa. Cuando lo descarguen, esto les va a permitir conectarse a bases de datos. Entonces, aquí en la pestaña de base de datos, en nueva conexión, les va a salir esta ventana y aquí ustedes van a poder seleccionar a qué base de datos quieren conectarse. Luego le van a dar clic en SQLite y SQLite pues no es más que un archivo. Entonces buscamos aquí y al darle en Browse pues vamos a ir a la carpeta en donde tenemos la base de datos, que es la carpeta de nuestro proyecto. Y aquí la estoy buscando y ya la seleccioné, está en Projects, en Flash Login, en la carpeta instancia y ahí está el archivo. Al finalizar pues miren que yo, como ustedes ven, ya la tenía creada, pero bueno, la voy a borrar aquí para que ustedes puedan ver todo desde cero. Entonces aquí miren que yo me puedo conectar, pero no tenemos tablas como tal, pues porque no las hemos creado. Entonces listo, ya tenemos esto. Ahora en la raíz vamos a crearnos un archivo run.py en la raíz de todo el proyecto. Este run.py va a ser el punto de entrada, va a ser el archivo principal de todo el proyecto, en donde nosotros vamos a declarar vamos a llamar a la función createApp y le vamos a pasar para qué entorno debería configurarse, si para producción o para development, dependiendo de un parámetro que va a ser un string simplemente. Luego vamos a definir un contexto de la aplicación, vamos a crear todas las tablas de la base de datos y luego vamos a crear un usuario de prueba. Esto para hacer el login, por ejemplo, si el usuario test no existe, pues lo creamos en la base de datos. Eso es como un usuario de prueba para que ya haya un usuario en la base de datos y podamos probar todo nuestro sistema de login. Entonces listo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de app y vamos a implementar la primera función que va a ser la que va a crear toda nuestra aplicación. Entonces, hay algo que no había en Flash Bcrypt, que no lo habíamos visto en los videos pasados. Digamos que las contraseñas que son cifradas por Flask, cuando utilizamos una función llamada generator password hash, es una función que viene con Flask para poder encriptar las contraseñas que vienen de los usuarios hacia la base de datos, porque las contraseñas no se pueden guardar en ese formato como el usuario lo ingresa, tienen que ser encriptadas. Entonces, generalmente ese cifrado es en un cifrado SHA-256, el cual actualmente no es tan complejo de romper. Digamos que con fuerza bruta y una computadora potente se podría romper. Pero entonces, lo que nos permite Flash Bcrypt es realizar un cifrado más robusto para poder guardar un cifrado en la base de datos que demore más tiempo en romperse. No es que sea imposible de romper, pero se va a demorar mucho más tiempo en romperse. Entonces, básicamente para esto sirve Flash Bcrypt
es simplemente una librería que nos va a permitir, al momento de que nosotros vamos a guardar los datos del usuario en la base de datos, la contraseña la podamos hashear para que sea un poco más difícil de romper. Listo. Entonces, ya explicado esto, vamos a ir al init.py de app. Recuerden que este es de app, estamos en la raíz de app. Y dentro de este archivo vamos a declarar, vamos a importar las librerías. Entonces vamos a ver, primero vamos a decir, vamos a importar la librería de OS, que es la librería del sistema, from Flask, import Flask. Vamos a importar SQL Alchemy, que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Import SQL Alchemy from Flask Bootstrap, que es para Bootstrap. Vamos a importar la clase de Bootstrap. From Flask Login, vamos a importar Login Manager, ¿sí? Y from Flask Bcrypt vamos a importar Bcrypt, pero Bcrypt es una clase. Listo. Ahora vamos a crear un objeto de la base de datos desde cero. SQL Alchemy, ¿sí? Va a ser la instancia de la clase. Lo mismo con Bootstrap. Digamos que aquí lo que estamos haciendo es instanciando la clase para poder utilizar los métodos de esas clases, pero aún no hemos inicializado esas clases con nuestra aplicación. Apenas las estamos creando, por decirlo así. Entonces Bcrypt. Luego tenemos el Login Manager. El Login Manager básicamente es una utilidad que nos permite usar decoradores que van a proteger los endpoints o las rutas para que usuarios que no estén logueados no se puedan ingresar al sistema. Luego ese Login Manager debe definir una vista, que es la vista de Login View, y aquí lo que tenemos que especificar es qué vista se encarga de hacer el login. Entonces aquí vamos a llamar al Blueprint Authentication y posteriormente vamos a crear una función que se va a llamar Login User. Luego, entonces aquí explico esta partecita. Authentication es un blueprint. Recuerden que cuando llegamos a la parte de out, dentro de out vamos a crear una serie de archivos y ahí vamos a crear un blueprint que se va a llamar Authentication. Pues recuerden que en los blueprints tenemos que registrarlos en nuestro punto de entrada principal. Entonces posteriormente vamos a registrar este blueprint dentro de la función createApp. Listo, entonces aquí vamos a Login Manager.Session Protection. Es un parámetro que me permite definir qué tan fuerte va a ser la protección del Login Manager. En este caso es strong. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a crear la función createApp. Y este createApp va a recibir un tipo de configuración como parámetro. Esto es un string que simplemente indica si la configuración es desarrollo o producción. Luego vamos a crear una instancia de la clase que va a ser app igual a flask-name. Luego vamos a crear una variable que va a ser la configuration. Y esto lo que va a tener simplemente es os.path.join. Vamos a hacerle os.getCwd. ¿Sí? Que esto simplemente lo que va a hacer es obtener la ruta actual y encontrar la carpeta config, que es la que acabamos de crear ahora. Y lo que vamos a hacer es que en esa carpeta vamos a buscar un archivo que va a tener el nombre del parámetro que nosotros le pasemos, ¿ves? Si es producción o development, y a eso le va a concatenar la extensión .py, porque lo que está haciendo es buscar un archivo. Entonces él simplemente lo que va a hacer aquí es, vea, vaya a la carpeta config del proyecto y busque. Si yo le paso por ejemplo el string, por ejemplo dev, que es development, pues esto debería concatenar el dev más el pi y eso quedaría dev.py y lo buscaría dentro de la carpeta config. ¿Por qué buscaría ese archivo? Porque desde ahí va a tomar la configuración para toda la aplicación para ver si es desarrollo o producción. Luego de eso lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos la ruta en donde está el archivo de configuración que se va a usar, le decimos app.config.fromPyFile, que es un método que me permite enviarle un archivo Python. Y este archivo va a estar en la variable, la ruta de este archivo va a estar en la variable configuration. Luego de eso
lo que tenemos que hacer es inicializar la base de datos. Entonces db, que es la variable que teníamos en la línea 12, tiene un método llamado initApp que recibe una aplicación de Flask, y esa aplicación está en la línea 20, que sería app. Una vez hemos inicializado la aplicación, también necesitamos inicializar todo lo demás. Bootstrap.init, y esto va a recibir la aplicación. También vamos a tener el login manager, que nos va a permitir, como dije, proteger los endpoints. Y esto va a ser init app, y esto va a ser app. Luego tenemos bcrypt, que también necesitamos inicializarlo. Y luego lo que tenemos que hacer es importar el blueprint, registrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que desde app.out import authentication, que es el blueprint que ya vamos a crear. Y vamos a decirle app.register blueprint, y esto va a ser authentication. Listo. Luego de eso tenemos que retornar la app, simplemente retornar el objeto app. Listo, ya quedó por esta parte nuestra función createApp. Ahora lo que tenemos que hacer es que dentro de out como tal, vamos a crear varias carpetas. Bueno, de hecho solamente es una. La carpeta de templates, que es la que va a contener todos los templates, porque recuerden que nuestro blueprint es el que va a tener las funciones que van a hacer el login, el logout y el register y demás. Entonces aquí deben estar los templates. Luego dentro de out vamos a convertir out en un paquete. Entonces simplemente le agregamos el init.py. ¿Sí? Luego de eso vamos a crear otro archivo que va a ser el forms.py, que va a ser el archivo que contiene los formularios. Luego de eso vamos a tener models.py, que los modelos son simplemente las tablas de la base de datos representadas como clases de Python. Luego vamos a tener otro archivo que se va a llamar rutas, que básicamente este rutas es el views.py. Aquí van las vistas, aquí van los URLs, el slash register, la función que hace el login, etc. Lo que simplemente quise llamarlo rutas. Ahora, lo que vamos a hacer, lo primero es que dentro del init.py de out, vamos a crear el blueprint authentication. Entonces simplemente, como lo veníamos haciendo, from Flask import blueprint, ¿sí? Y vamos a decirle authentication, que es el nombre del blueprint. O sea, va a ser blueprint, el nombre del blueprint, que va a ser authentication. Esto va a llevar un nombre que siempre es _name. Y vamos a decirle que la carpeta de templates va a estar en el directorio actual en la carpeta templates. Luego le decimos desde app.out vamos a importar las vistas, que en este caso pues sería routes. ¿Sí? Listo. Como ya hemos creado el blueprint, pues ya en nuestro init.py de app pues ya lo va a reconocer y pues va a poder crearlo correctamente. Ahora, vámonos a out, concentrémonos en el blueprint, en la funcionalidad del blueprint, que es lo que nos interesa y es donde está todo el meollo del asunto. Lo primero es que vamos a comenzar creando los modelos de la base de datos. Entonces vamos a crear un modelo de usuario en el cual en models esa va a ser la tabla de usuario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a importar unas librerías. From datetime, que es la librería para manejar fechas de Python, vamos a importar datetime. Vamos desde app, que es la aplicación, esta carpeta, vamos a importar db y la instancia de bcrypt, ¿sí? Que db es simplemente el objeto que maneja la base de datos y bcrypt el que realiza la encriptación. Luego lo que vamos a hacer es que desde app vamos a importar login manager para proteger pues las rutas como tal. Pero pues aquí no vamos a crear rutas, simplemente desde aquí vamos a crear una función que necesitamos para luego poder llevar a cabo ese proceso como tal. Entonces, continuando, pues luego vamos a importar Flask login. From Flask login vamos a importar una clase que se va a llamar
que se llama userMixing. Y userMixing básicamente es una clase que ya tiene una serie de complementos para nuestras tablas de la base de datos, para que podamos ahorrarnos el trabajo. Entonces vamos a crear el nombre de la clase, va a ser el nombre de la tabla. Entonces la tabla user, que va a heredar siempre de userMixing y que va a heredar de db.model, ¿sí? Para indicarle a Python que esto es un modelo de la base de datos. Luego esto va a tener un nombre, un parámetro que va a ser TableName, pero esto va junto, TableName, y ese nombre pues va a ser users, por ejemplo. Luego vamos a crear la llave primaria, que va a ser db.column, y esto va a ser un db.string, que va a tener una longitud de 20 caracteres. Bueno, de hecho esto no es un string, esto es un integer, perdón. Esto va a ser un db.integer y no va a tener longitud, simplemente va a ser un db.integer y va a ser un primary key va a ser igual a true, ¿sí? Y cerramos. Luego tenemos los siguientes parámetros. Vamos a crear el username. El user-name va a ser un db.column, va a ser un db.string, y ese sí va a tener una longitud, porque esto es como el varchar en SQL, ¿no? El tipo varchar que indica texto, hay que ponerle una longitud. Luego user email, vamos a decirle que va a ser lo mismo, db.column, copiamos esto para ahorrarnos ahí. Eso va a ser un string que va a tener una longitud de 60, por ejemplo. Y aquí el unique igual a true, pues porque el email no puede ser repetido, ¿sí? Es muy raro que un usuario tenga el mismo correo que el otro. Y ahora lo que vamos a hacer es que esto va a tener un index, o un índice, pues, para mejorar la velocidad de consulta en la tabla, ¿sí? Simplemente index igual a true. Luego tenemos el user password, que lo voy a copiar de aquí, simplemente le cambiamos aquí user password, y esto va a ser un string de 80, pero esto sí puede ser repetido y no va a tener un índice. Luego vamos a crear una columnita que va a ser el createDate, que va a ser automáticamente asignado, que va a ser la fecha en la que se lleva a cabo el registro, que va a ser tomado como la fecha actual de el momento en el que se esté haciendo esto. Entonces sería db.column db.datetime, el default va a ser la fecha de... Con el datetime.now obtenemos la fecha de hoy, de este momento en el que estoy haciendo el algoritmo. Bueno, del momento en el que se ejecuta esta línea, pues. Luego lo que vamos a hacer es que dentro de este modelo usuario nosotros podemos crear métodos o funciones. Bueno, de hecho son métodos, porque estamos hablando de clases. Métodos que nos permitan realizar validaciones con los campos de la base de datos. Esto para ahorrarnos código y de no tener que hacer las validaciones manualmente desde las vistas, utilizando los datos de la base de datos. Entonces simplemente vamos a crear varios métodos. El primero es checkPassword, que checkPassword lo que va a hacer es que va a recibir un password, que va a ser el que va a ingresar el usuario, por ejemplo una contraseña que diga 123. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a este método y le vamos a pasar ese 123 así como viene. Y esto lo que va a hacer es que va a retornar un objeto de tipo bcrypt, que lo que va a hacer es utilizar una función que es checkPasswordHash. Y ese checkPasswordHash recibe dos parámetros. Recibe self.userPassword, que es como tal la contraseña de la base de datos y va a ser comparada con la contraseña que le estamos enviando. Pero recuerden que la contraseña de la base de datos no es 123, es un hash codificado con bcrypt, que es un hash larguísimo de muchos bits, no sé, estoy seguro de cuántos bits es, no, creo que son 256 bits. Pero lo que va a hacer esto es comparar la contraseña que está actualmente en la base de datos, que está encriptada, y la va a comparar con la contraseña que le estamos enviando, que es simplemente pues 123. Entonces básicamente pues ya podemos hacer esto. O sea, esto simplemente me retorna true o false de si la contraseña es igual a la que está la que le estamos enviando es igual a la de la base de datos.
Si no es igual, pues el usuario está ingresando una contraseña que no es. Luego vamos a crear un class method, un método de la clase, que va a ser el método que va a crear los usuarios. ¿Sí? Este create user recibe un parámetro por defecto que es CLS y luego le decimos que vamos a recibir los campos que van a ser guardados en la base de datos. Esto va a ser el user, el email y el password. ¿Sí? Luego vamos a crear un usuario que va a ser igual a CLS y esto lo que va a hacer simplemente es un username va a ser igual a user. ¿Sí? Luego tenemos un user email que va a ser igual a email. ¿Sí? Tenemos un user password y este user password aquí va a ser igual. Pues en este caso el user password no puede ser igual a password porque entonces lo que estaríamos haciendo es guardar la contraseña tal como viene desde el usuario, por ejemplo 123. Lo que tenemos que hacer es que como user password en el campo de la base de datos, necesitamos este password que es el que viene, el que necesitamos guardar, pues necesitamos encriptarlo y para encriptarlo simplemente le decimos bcrypt.generatePasswordHash, que es una función que lo que hace es recibir un string común y corriente, que en este caso el string sería password, y luego para guardarlo necesitamos decodificarlo hacia UTF-8. ¿Por qué? Pues porque cuando lo hacemos con esta función, si lo dejamos así, eso va a contener caracteres especiales y puede llegar a tener problemas en el futuro. Entonces simplemente lo decodificamos para que lo guarde correctamente. Luego lo que tenemos, como ya tenemos el objeto de usuario creado, miren que CLS nos permite simplemente crear el usuario, o sea, crear la instancia del objeto que va a construir el objeto de tipo usuario para guardarlo en la base de datos. Y estos parámetros pues son los campos de la base de datos y esto que está después del igual son los valores que vienen en la función cuando la llamemos. Luego de eso vamos a agregar el usuario a la base de datos. Para eso usamos el objeto de b.session que tiene un método llamado add que es agregar y esto recibe un objeto de tipo usuario. Luego le decimos de b.session.commit para hacer el commit a la base de datos y luego le decimos que retorne el usuario que se creó simplemente. Con esto hemos terminado el modelo de usuario. Ahora, aparte de esto, fuera de la clase ya no estamos con el modelo de usuario. Vamos a crear un login manager, un user loader, que un user loader simplemente es un cargador de usuarios que va a depender de una función que se va a llamar loadUser, la cual recibe un ID y esto va a retornar un objeto de tipo user que va a corresponder a un usuario en específico dependiendo de un ID que nosotros le enviemos. Esto lo que sirve es para que cuando llamemos a nuestro decorador login manager, login required, que es el que nos va a permitir proteger las rutas de Flask, él pueda llamar a login manager y a través del ID que se esté usando en ese momento del usuario que está logueado o no, o que está haciendo la solicitud hacia una ruta, pues esto le pueda decir, vea, yo le voy a traer el ID de ese usuario y le voy a retornar ese objeto. Y ya con ese objeto login required se encarga de verificar si él está activo o no está activo. Si está activo es porque ya está logueado, por lo tanto puede ingresar al sistema. Entonces esta función es necesaria para poder llevar a cabo esa protección. Como ya hemos creado el modelo y el login manager, ahora lo que vamos a hacer es crear los formularios. Entonces con los formularios, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a hacer casi lo mismo que ya habíamos hecho, solo que un poquito más pulido. Vamos a importar las librerías from Flask WTF. Vamos a importar Flask form. ¿Sí? Luego vamos a decir from WT forms. Vamos a importar string file, que es la clase para campos string. Vamos a importar submit file, password file, boolean file. Bueno, vamos a importar los validadores que ya los vimos, from wtforms.validators. Vamos a importar el data required que ya lo hemos visto para verificar que los campos tengan valores, el len que es otra propiedad que ya vamos a ver, el email, el equal to que es otro validador interesante y el validation error que es un tipo de
clase que nos permite hacer una excepción en caso de que ocurra un error. Luego desde app.out.models vamos a importar el modelo de usuario, ¿sí? Que es user. Ahora vamos a crear el primer formulario, que va a ser el formulario de registro. Entonces, class registration form, ¿sí? El class registration form es el que nos va a permitir hacer el registro de los usuarios. Esto hereda de flash form, ¿sí? Esto hereda de flash form. Y aquí vamos a contener los campos. Vamos a tener un name, vamos a tener un email, vamos a tener un password, vamos a tener un confirm, que va a ser el segundo campo donde tenemos que volver a ingresar la contraseña para verificar que coincide con la que acabamos de ingresar. Submit, que va a ser el botón de enviar. Entonces este name, que va a ser un string field, y ese string field va a tener un nombre que va a ser name, ¿sí? Y los validators van a ser igual al data required, que es el que verifica que tenga datos. Luego vamos a utilizar el validador de len, que es de tamaño, y este validador de tamaño básicamente lo que recibe es un tamaño mínimo y un tamaño máximo. Entonces le vamos a decir 4,16, y en caso de que este campo no cumpla con esa restricción, va a recibir un tercer parámetro que va a ser un message, y ese mensaje va a ser el que se va a desplegar en caso del error. Entonces vamos a escribirle between 4 to 16 characters. Y básicamente le está diciendo, vea, usted está ingresando en este campo un string que no está cumpliendo con este tamaño. Tiene que estar entre 4 como mínimo y 16 caracteres como máximo. Ahora, el email también es un string file. Vamos a copiar esta línea de acá arriba para ahorrarnos. Pero pues ya no se llama name, sino que se llama email. Y los validadores que contiene es data required, y ya no va a contener len. ¿Sí? Ya no necesitamos len, sino que vamos a usar email, que es un validador especial para correos. Y luego vamos a llamar a una función llamada emailExist, que posteriormente vamos a crear, y es una función que va a comprobar si el email que está ingresando el usuario ya existe en la base de datos, ¿sí? De lo contrario, no se puede llevar a cabo el registro, porque no pueden haber dos usuarios con el mismo correo. Password file se va a llamar password, y esto va a tener un segundo parámetro que van a ser los validators, y este validators va a ser un data required, y luego esto va a tener otra clase otro validador que va a ser el equal to, y este equal to es muy interesante. Este equal to recibe el nombre de otro campo del formulario y un mensaje en caso de que los valores que estén en esos campos no coincidan. Entonces aquí le damos a password must, en este caso la contraseña debe coincidir, must match. Básicamente lo que estamos haciendo es, vea, como todos los formularios de registro, hay que ingresar la contraseña en dos campos. Si el primero no coincide con el segundo, pues lo que va a hacer esto es comparar esos valores y va a decir, vea, las contraseñas no coinciden, deben coincidir. Entonces, el confirm simplemente va a ser un password file, ¿sí? Y ese password file se va a llamar confirm. Y el validator simplemente va a ser un data required. ¿Sí? No va a ser nada más. El submit va a ser un submit field, y el botón se va a llamar register, que va a ser el botón de registro. Entonces vamos a crear la función de emailExist, que está siendo llamada aquí, nos está saliendo error. Vamos a crearla acá, def emailExist, y esto va a tener una variable llamada email, y va a ser la consulta a la base de datos, que va a ser filtrada por el user email, que es el campo de la base de datos, tiene que ser igual al campo que le estemos enviando, .data, que es donde está el dato como tal del valor del correo que estamos ingresando.
y esto va a retornar solo un registro, ¿sí? De hecho, solo es posible que retorne un registro porque ya estamos haciendo la validación de que no pueden existir dos correos en la base de datos. Si el email ya llega a existir, por ejemplo, pues validation error, el email already exists, ¿sí? Y ahora este field, aquí esta función va a recibir un formulario y un field, ¿sí? Simplemente. Entonces cuando nosotros le decimos acá, cuando nosotros la llamamos aquí a la función, miren que no le pasamos parámetros, él automáticamente ya lo hace. Ya lo hace pasándole un field y como tal un field y un form, ¿sí? Ya luego vamos a ver cómo se implementa esto en la práctica. Luego tenemos class, otro formulario que va a ser el de login, y este formulario va a ser class login, que va a leer de flash form igualmente y va a tener los campos. El campo para ingresar va a ser el email, el password, vamos a tener un parámetro que va a ser el stay logged in, y que simplemente va a ser un como que quieres seguir logueado para que te guarde los datos de la sesión, y vamos a tener el submit, ¿sí? El stay logged in es el recordar los datos y es un valor booleano true o false. Luego el submit, en el email vamos a tener un string file que se va a llamar email y esto va a contener unos validators, que va a ser un array y va a contener data required y va a contener email, ¿sí? Y vamos a tener password, va a ser password field, que va a ser password, y esto va a contener unos validadores que van a ser data required, ¿sí? Luego vamos a tener el stay login, que va a ser un boolean field, que va a ser remember me. Y el submit va a ser un submit file, simplemente se va a llamar login, que va a ser el botón de loguearse. Entonces miren, ya hemos construido nuestros formularios. Este Flask no lo necesitamos, no sé por qué salió aquí. Y este front tokenize import string tampoco se lo hace automáticamente el editor. Ya hemos creado los formularios, ya hemos creado los modelos, ya hemos creado los blueprints. Ahora necesitamos simplemente implementar las rutas. Entonces vamos a empezar a implementar las vistas que van a ser toda nuestra, y posteriormente vamos a crear los templates. Entonces vamos a decirle from Flask, importar las librerías típicas. Vamos a importar render template, vamos a importar request, que no creo que lo necesitemos, pero bueno, flash, que es para hacer los flasheos de los mensajes en los templates, el redirect y el URL for. Vamos a decir que desde app.out.forms nos traigamos todos los formularios, import registration form y el formulario de login form. Desde app.out vamos a importar el blueprint de authentication. Vamos a traernos desde app.out, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Models, los modelos, .models. Vamos a importarnos usuario. Y desde Flash Login nos vamos a traer Login User, Logout User, que nos va a permitir salirnos y cerrar la sesión. Login Required, que es la función que va a proteger los endpoints. Current User, que nos va a permitir referirnos al usuario actual de la sesión. Y lo primero que vamos a hacer es crear la primera ruta. Vamos a crear con el blueprint authentication .route, la primera ruta que va a ser /register. Recuerden que cuando usamos blueprints, las rutas quedarían de la siguiente forma: /out, que es el nombre del blueprint,
slash authentication, ¿sí? Entonces cuando vamos a slash register, coma, bueno, de hecho quedaría slash authentication slash register, porque en el nombre del blueprint nosotros le pusimos acá que el blueprint va a ser authentication, no out como el nombre de la carpeta, pero bueno, ahorita miramos eso. Methods, los métodos que va a recibir esta vista va a ser get y va a ser post. ¿Sí? Luego de eso vamos a definir una función que se va a llamar register user, y este register user que va a tener, si current user, que es el usuario actual, está autenticado, entonces vamos a desplegar un mensaje flash que va a decir que you are already logged in the system. Sí, ya se logueado en el sistema. Luego vamos a retornar un redirect y vamos a retornar hacia un endpoint que posteriormente vamos a crear, que va a ser dentro del blueprint authentication .homepage, que es el nombre de la función, que no la hemos creado pero ya la vamos a crear. Sí, simplemente que si el usuario ya está autenticado, retórneme hacia la vista dentro del sistema, hacia el home. Ahora, si el usuario no está autenticado, pues vamos a coger el formulario de registration form, ¿sí?, y vamos a validar este formulario, ¿sí? Si el form.validation submit, ¿sí?, si el formulario fue lleno, si alguien nos envió el formulario de registro de usuario, vamos a llamar al modelo de usuario y vamos a llamar al método createUser. Y este modelo que recibe, pues los datos que les comentaba, recibe el user, que es el campo de la base de datos, va a ser form.name.data. Esto lo que hace es obtener el valor que el usuario ingresó en el formulario. Email va a ser lo mismo, va a ser form.email.data. Y luego password va a ser igual a form.password.data. ¿Sí? Ahora, si ese formulario fue validado correctamente, vamos a retornar un mensaje flash que va a decir registration completada. ¿Sí? Y vamos a retornar un redirect, bueno, un render template. Bueno, de hecho, en este momento, si el formulario fue lleno, se creó el usuario correctamente, entonces ahí sí un redirect, return redirect URL4, y ese URL4 hacia dónde va a ser, hacia authentication.login user, que es la función que no hemos creado todavía. Es decir, yo me registro, pues el sistema automáticamente me redirige a la página en donde me tengo que loguear, en donde tengo que iniciar sesión con mi usuario y contraseña que acabo de crear. Si el formulario no ha sido lleno, el validation submit es false, pues es porque el usuario apenas se va a registrar, entonces tenemos que renderizar el formulario de registre del HTML para que se registre el usuario. Una vez que hemos ya enviado el formulario, el HTML, el template de registration.html, necesitamos enviarle el formulario de registro. Entonces este form va a ser igual a form, que va a ser el form que tenemos acá arriba. Ahora, este user is authenticated, ustedes se preguntarán de dónde viene. Y es que current user hace referencia al usuario actual. Cuando nosotros utilizamos las funciones de Flash para hacer el Flash login, el login, que es por ejemplo login user, que ya luego vamos a ver cómo se loguea el usuario. En ese momento, cuando el usuario se loguea, el objeto current user se le asigna un atributo que es isAuthenticated. Automáticamente lo hace Flash, no tenemos que hacer nada. Ese valor es true o false. Si el usuario ya pasó por la vista de login y pasó por esta función, por login user, y terminó bien, quiere decir que ya está logueado, por lo tanto isAuthenticated automáticamente por debajo es seteado a true, y si no, pues sigue siendo false.
Entonces por eso nosotros podemos llamar a este objeto y preguntarle si está autenticado o no. Luego, si por ejemplo no está autenticado, pues quiere decir de que necesitamos registrarlo. Entonces creamos el formulario de registro, pero pueden pasar dos cosas con eso: que ya nos esté el usuario enviando ese formulario, validation submit, pero puede que ese formulario no sea válido. Puede ser que, por ejemplo, los datos que ingresó el usuario sean incorrectos, o puede ser que no cumplan con los criterios de los validadores. Si eso no se lleva a cabo, pues lo que va a hacer es retornarle un mensaje va a retornar el template otra vez de registration HTML, y dependiendo del error que haya ocurrido, pues los errores que pueden ocurrir es que, pues, por ejemplo, el nombre no tenga entre 4 y 16 caracteres, que el config de la contraseña no sea igual, que no tenga datos, el campo, etcétera. Todos estos valores pues van a ser retornados. Listo, ya tenemos el endpoint de register. Ahora vamos a crear una ruta que va a ser la raíz, como tal. Y vamos a decirle authentication.route. Creamos una ruta que va a ser la raíz, y esa raíz va a tener un index, una función llamada index, y esto simplemente va a retornar un template, un render template, que va a ser un index.html que vamos a crear ahorita. ¿Sí? Entonces vamos a ir por partes. Vamos a crear en la carpeta templates, vamos a crear el template, por ejemplo, para el formulario de registro. ¿Sí? Registration.html. Entonces en este template simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a extender, bueno, y vamos a crear el base, ¿no? El base.html, que en este caso no lo vamos a llamar base, sino que lo vamos a llamar layout.html, que también se puede llamar así en los proyectos. Entonces vamos a decirle al layout, que va a ser el template base de todo como tal, vamos a decirle, papi, impórteme bootstrap, como ya lo hemos visto, /wtf.html as wtf. ¿Sí? Vamos a crear una etiqueta normal de HTML5. Dentro de la etiqueta del lang, antes del head, vamos a crear un bloque que se va a llamar el bloque head. ¿Sí? Y como título, esto le vamos a poner, bueno, el bloque head lo vamos a sobreescribir, por lo tanto ya no necesitamos este metachats y toda esta vuelta, como ya hemos visto en los anteriores videos. Pues porque el bloque head que estamos heredando de los templates de Bootstrap ya tiene eso. Entonces dentro del head como tal vamos a dejar el título, que va a ser, por ejemplo, flash app scrapping. Luego le vamos a añadir un metacharset, que este sí pues se lo vamos a agregar aquí, va a ser UTF-8. Luego vamos a agregar aquí mismo dentro del head unos links, hacer unas librerías de Bootstrap simplemente. Todo esto va a quedar en el repositorio de GitHub, no se preocupen. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente en el head agregar estos links. Ahora, abajito del head vamos a cerrar el bloque, en block head, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una barra de navegación, igual que la hemos hecho la otra vez. Dentro del body vamos a crear un nav, que va a pertenecer a una clase que va a ser navbar. Va a ser de tipo expand y va a ser de tipo lg navbar -light. Esto simplemente sintaxis de Bootstrap, y esto va a tener el light, que simplemente va a indicar el color. Vamos a decir que la clase vamos a crear un link dentro de esta barra de navegación, y el primer link va a ser navbar, de tipo navbar brand,
Y la referencia, el URL al que se va a apuntar este botón va a ser hacia la raíz de todo. ¿Sí? Luego de eso vamos a decirle que dentro de este A vaya un mensaje que diga flash login módulo. Sí, el módulo de flash login. Luego después de ese link, vamos a crear una lista. Y esa lista va a tener una clase que va a ser de tipo navegación nav. ¿Sí? Una lista simplemente. Dentro de este UL vamos a definir una serie de... Esto lo vamos a cortar aquí, que quede un poco más limpio. Dentro de esta lista UL lo que vamos a hacer es una validación. Si el usuario if current user.is authenticated, sí, que current user no lo necesitamos especificar en el context que le estamos pasando al formulario, porque automáticamente current user ya está disponible en todo el sistema de Flask. ¿Sí? Ustedes ven que aquí, por ejemplo, cuando yo renderice el template, form es simplemente un formulario, pero ese formulario en ningún momento tiene is authenticated, simplemente es un parámetro que está disponible en todo el sistema. Entonces, si el current user actual está autenticado, vamos a crear un ítem de la lista que va a ser una barra de navegación nav item, va a ser un ítem. Sí, y dentro de este elemento va a ir un link que va a tener una clase. Class va a ser igual a, y esta clase va a ser un link, nav-link, que va a estar activo, y que la referencia hacia ese link va a ser con la sintaxis de URL que vamos a usar. Vamos a decirle URL for, y vamos a llamar al blueprint de authentication, pero esto es con comillas simples, recuerden. El blueprint de authentication va a tener una función que se va a llamar logout user, que va a ser la que va a permitir hacer el cierre de sesión, si me hago entender. Entonces, si el usuario está autenticado, pues permítale tener un botón que le pueda permitir cerrar la sesión, y ese botón como tal pues va a tener un mensaje, y ese mensaje ¿cuál va a ser? Pues va a ser logout. Vamos a ponerle aquí loget, un mensajito logueado en el sistema como, y le vamos a poner aquí unas llaves, ¿sí? Que vamos a reemplazar una variable, y esto va a ser vamos a ponerle el username, por ejemplo, el username punto title, que básicamente lo que estamos haciendo es mostrarle un botoncito que le permita hacer la cierre de sesión, y que le muestre un mensajito que diga salirse. Usted está logueado en el sistema como el usuario tal, y le muestra el nombre del usuario. Usamos este punto title pues porque si le decimos current user.username, eso va a ser un objeto que no va a ser el valor del nombre del usuario, va a ser un objeto extraño. Va a mostrar caracteres raros porque es el ID del objeto. Pero como tal, con esto ya vamos a poder visualizar el nombre del usuario. Ahora, una vez que hemos creado ese class, ese URL hacia este ítem, en caso de que esté logueado, pues vamos a cerrar la etiqueta li, porque ya hemos terminado, y vamos a hacer el else. Sí, vamos a hacer el else. Vamos a decirle else, pero si el usuario no está autenticado, vamos a crear un elemento de la lista que va a tener una clase que va a ser lo mismo, un nav item, un ítem de la lista, y va a tener lo mismo, un a class, un a, que va a ser lo mismo. Vamos a copiarnos esta línea aquí arriba porque para ahorrarnos tiempo, y esto va a ser un nav link active, pero en el href ya no va a ser
el logout, sino que va a ser, o sea, en el href ya no vamos a llamar al blueprint en la función logout user, sino en la función login user. Porque recuerden, estas funciones las hemos creado en el archivo de rutas, pero ya las vamos a crear. Son las funciones que nos permiten hacer login y logout. Entonces, si el usuario no está autenticado, pues permítale tener un botón que le permita irse a autenticar. Y simplemente esto va a tener un mensaje, un único mensaje que va a ser login. Luego de esto, vamos a cerrar la etiqueta li, que ya la cerramos aquí. Y aparte de eso, vamos a crear otra etiqueta li que va a ser simplemente otro li class snap item, ¿sí? Que va a contener. Esto lo vamos a cerrar aquí. Y dentro de esto vamos a definir un a que va a tener una clase. Y esa clase, ¿cuál va a ser? Lo mismo, nap link active, que va a referenciar hacia un link. Y el link de eso va a ser un URL4. Y ese URL4 va a responder URL4 hacia el blueprint authentication .register user, que es la función que ya creamos, correcto. Es decir que aparte del botón que le vamos a mostrar en caso de que no esté autenticado para que se loguee, le vamos a mostrar otro botón que le va a permitir registrarse, ¿sí? Porque puede que un usuario no esté autenticado, pero eso no quiere decir que porque no está autenticado esté registrado en el sistema, ¿sí? Puede ser un usuario nuevo, totalmente nuevo. Entonces va a tener disponible el botón para loguearse en caso de que ya tenga un usuario creado en la base de datos, o le va a permitir registrarse a través de este botón que estamos creando. Luego de esto, pues después del if, pues tenemos que cerrar el if que comenzamos acá arriba. Entonces vamos a crearlo aquí un end if, y a través de esto pues vamos a decirle al final que vamos a cerrar el ul que abrimos aquí arribita. Y simplemente copiamos este, por ejemplo, acá, y le decimos que cierre el... bueno, aquí ya lo había completado, perdón. El ul que ya cerró. Y vamos a cerrar el nav que habíamos abierto. Así que no sé por qué no lo tiene, pero bueno, vamos a cerrarlo. Vamos a escribirle aquí slash nav, que nos permite cerrar este nav. Bueno, es que ya lo había cerrado acá arriba, perdón. En donde teníamos el end block head en el body. Claro, aquí lo cerró, entonces este no puede ir aquí, pues porque aquí vamos a abrir la barra de navegación, no podemos cerrar la etiqueta de una vez como tal. Entonces acá abajo lo ponemos simplemente. Cerramos todo. Y luego de eso lo que vamos a hacer es desplegar los mensajes que han sido flasheados. Entonces vamos a decir for, como lo habíamos hecho en las otras clases, for message in, y llamamos a la función get flashed messages, que es la función específica de flash para obtener los mensajes que hicimos flash. Y esto va a tener un div que va a tener una clase que va a ser un container, lo mismo que hicimos, un container alert-info, y dentro de ese div como tal va a haber un botón que va a ser un type, y esto va a ser un botón, y esta clase va a ser igual a close, y el data dismice, que ya lo hemos visto en los videos pasados, va a ser un alert, y ya, listo. Y dentro de este div como tal, como no lo hemos cerrado, vamos a desplegar un message, ¿sí? Un mensaje. Luego cerramos este div. Bueno, no sé por qué me eliminó las llaves, pero aquí tienen que ir las llavecitas, ¿sí? Y ya como tal cerramos este div aquí. Ya tenemos este container aquí. Finalizamos el end for key,
y luego le finalizamos el bloque. El block, bueno, de hecho vamos a crear un block content que no va a contener nada en realidad, porque recuerden que lo creamos vacío para luego poder sobreescribirlo desde otros templates. Block content y nada, en block content de una vez para que esté vacío. Okay. Y listo, ya hemos creado el layout.html correctamente. Ahora lo que vamos a hacer es que en el registration.html vamos a heredar, vamos a extender de ese template. Entonces simplemente aquí lo que vamos a hacer es un extends desde layout.html y le vamos a decir a esto que haga un block, hagamos un bloque que se llame content. ¿Sí? Y este bloque va a contener un div en donde la clase va a ser igual a un container form, y este div como tal va a contener a su vez un párrafo de tipo h3 que va a indicar register. ¿Sí? Entonces a través del register nosotros le decimos aquí abajito form.hidden tag, que es ocultar la etiqueta, y lo que vamos a hacer es que le vamos a decir wtf.quickform, que es la función que ya hemos visto, y ese quickform lo que va a hacer es recibir un formulario, que es el formulario que le estamos enviando en el context de la función registration. Sí, este form es el que va a registrar va a renderizar en el HTML. ¿Sí? Listo. Ya hemos creado los templates del base, el registration. Vamos a crearnos otro template que va a ser el de 404, que es el que habíamos creado la otra vez para verificar que una ruta a la que se está accediendo no existe simplemente. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a extends desde layout.html y vamos aquí a extender esto. Vamos a crear un bloque que va a ser content, y este content va a contener un div que va a ser un container class, va a ser igual a container, y este container va a contener un párrafo h3, no tiene tanta importancia, que va a decir sorry, page or resource not found, la página o el recurso no existe. Y esto le vamos a poner un br, que es un salto de línea. Vamos a poner un span, sí, de tipo de la clase va a ser un label, que va a ser un label-success, y eso va a contener un link que va a hacer referencia a qué, va a hacer referencia al url for del blueprint, que va a ser authentication punto, y va a hacer referencia a la vista del login user. Es decir, estamos accediendo a un recurso que no existe y nos va a mostrar, listo papi, ese URL no existe, pues entonces muéstrame un botoncito en el que yo pueda devolverme a la página de login, y este va a ser back to login page, para poder devolverme, ¿sí? Para no tener que navegar entre los URLs. Luego de eso pues cerramos el div como tal y finalizamos el bloque en block content, ¿sí? Y listo, ya tenemos ese. Ahora vamos a crear el template de homepage.html, que es la página donde finalmente cuando nos loguemos vamos a poder acceder, ¿sí? Que esa es la que nos interesa, es como el sistema como tal, la aplicación, que posteriormente va a corresponder a
a la API que va a responder un JSON en el cual vamos a hacer web scraping a una página. Pero bueno, por ahora simplemente va a ser un homepage que va a retornar un mensajito. Entonces esto va a retornar, esto va a extender de la Yout.html. Sí, y cerramos aquí. Extends, esto no es extends, es extends. Luego vamos a decirle por acá que va a haber un bloque que se va a llamar content, y este bloque de contenido va a contener un div class container, y este container va a contener un h3 que va a ser, el título va a ser un homepage scrappy app. ¿Sí? Luego de eso vamos a tener otra etiqueta que va a ser un h4, y la clase de eso va a ser text primary, y esta clase text primary, text-primary, va a decirnos simplemente que estamos logueados, logged in system as, y vamos a imprimirle el nombre de usuario, current user punto username user-name.title. O sea, cuando nos loguemos en el sistema, cuando nos loguemos como tal en el sistema, vamos a ser redirigidos a una paginita que nos muestre nuestro nombre de usuario y nos diga, usted está logueado como el usuario tal. Ahora, vamos a crear el template para loguearnos, login.html, y ese login.html simplemente ya lo tengo copiado acá, voy a pegarlo. Extiende el layout, crea un contenido que va a ser un contenedor que va a tener un mensajito que va a ser login, y va a renderizar el formulario como tal. ¿Sí? El formulario como tal. Eso es lo que hace QuickForm, según lo que hemos explicado. Y pues en la función, cuando rendericemos el login.html, el context de este formulario pues va a ser el form, que va a ser una instancia del formulario que creamos en nuestro archivo de forms, que ya importamos en el archivo de rutas. Luego de eso, pues ya tenemos todos los templates, el 404, el homepage, layout, tenemos bueno, no hemos creado el index, que es el otro. Tenemos index.html, ¿sí? Y este index simplemente va a tener lo siguiente. Vamos a poner aquí otro mensajito, bienvenido a Scrappy app in Flask, y le vamos a poner listo. Simplemente extiende el layout en el bloque del contenido, que recuerden que en el layout está vacío, lo que hacemos es sobreescribirlo, lo que estamos haciendo es simplemente sobreescribir esta parte del body. En el index vamos a crear un contenedor que diga bienvenido a la aplicación de Scrappy en Flask. Sí, simplemente. Listo, ya hemos creado todos nuestros templates. Ahora continuamos con las vistas que faltan en nuestro archivo de rutas. Entonces ya hemos creado el index y ya tenemos el index. Ahora en las rutas pues tenemos que seguir, por ejemplo, con la función que permite hacer login del usuario. Entonces vamos a decir authentication, vamos a crear un decorador, authentication.route, y le vamos a decir /login. ¿Y esto qué va a soportar? Va a soportar dos métodos, que va a ser igual a get y va a ser igual a post, y vamos a decir def login. Ahí vamos a crear la famosa función que hemos usado, que es login user. Si el current user está autenticado, si el usuario actual está autenticado, pues retórnele lo mismo, flash, y le ponemos el mismo mensaje que le pusimos acá arriba: tú ya estás logueado en el sistema. Sí, porque puede haber un usuario que sea maldadoso y trate de ingresar nuevamente al login sabiendo que ya estaba, de pronto no le dio logout, sino que cerró la ventana. Entonces
él aún así sigue autenticado, entonces tiene que acceder directamente al homepage, pero pues no puede porque ya. Entonces digamos que lo intente hacer, en caso de que lo intente hacer se le va a redirigir a un redirect y vamos a decirle un URL for hacia el blueprint que estamos actualmente en la función homepage. ¿Sí? Que ya vamos a crear la función homepage, que la función homepage es la que renderiza el home de la página, que es donde vamos a decir hola, ya estás logueado en el sistema, etc. Ahora, si el usuario no está autenticado, hacemos lo mismo, creamos una instancia del formulario pero con el login form. Si el usuario me está enviando, si el form.validationSubmit, si él me está enviando los datos para loguearme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el usuario en la base de datos. Entonces llamamos al modelo de usuario con el user.query, filtramos por el nombre de usuario, el correo, perdón, user email, y el user email va a ser comparado con el form.email.data, y de todo esto vamos a retornar un solo registro que va a ser el que va a coincidir en la base de datos. Si el usuario no existe, si no existe, o la contraseña que vamos a chequear, user.check, vamos a llamar al método checkPassword del modelo de usuario que hemos creado. Recuerden que acá creamos una función llamada checkPassword. Entonces, si el usuario no existe o la contraseña que el usuario ingresó no coincide con la de la base de datos, que para eso llamamos al método checkPassword, entonces le tenemos que pasar form.password.data, que es la contraseña así tal cual la está enviando el usuario 123. Si no se cumple que el usuario exista o que la contraseña no sea válida, es decir, si todo esto sale bien, sale súper, o bueno, si alguna de las dos se incumple, ¿sí? Porque el not es negación. Si no existe el usuario o la contraseña es inválida, entonces ¿qué tenemos que mostrar al usuario? Un mensaje que diga flash, que diga invalid credentials, credenciales inválidas, y hacemos un redirect hacia URL for hacia el blueprint authentication.log, hacia la función de login user, ¿sí? Que lo redirija otra vez para que se intente loguear nuevamente. Ahora, si esto no es verdad, quiere decir que tanto el usuario existe como que la contraseña es correcta, la que está ingresando, coincide con la de la base de datos. Entonces vamos a llamar a la función login user, y login user va a recibir un objeto de tipo user y va a recibir del formulario va a recibir el parámetro stayloggedin.data, que recuerden que en el formulario hay un valor que hemos creado que es stayloggedin, y es que nos recuerde, ¿sí? Que nos recuerde los datos para que no tengamos que volver a ingresarlos en otras sesiones, simplemente. Es decir, ¿quiero estar logueado? Pues sí. Ahora, luego de que loguee el usuario, vamos a hacer un redirect hacia el URL for hacia el blueprint authentication.homepage, ¿sí? Y cerramos bueno, aquí me falta el redirect de aquí, aunque nunca lo hago, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo el usuario ni siquiera llenó el formulario de login? Ni siquiera lo llenó. Pues tenemos que retornar el render template de login, porque puede ser que está accediendo por primera vez, login.html. Y el context de esto, ¿qué va a ser? Va a ser el formulario de login, que va a ser el que creamos aquí. Es la misma lógica que teníamos en el register, solamente que ahora tenemos que validar que la contraseña, bueno, primero que todo que el usuario no exista, porque si existe es porque ya hay alguien con ese correo. Y tenemos que validar que la contraseña sea igual a la que está encriptada en la base de datos. Y si eso es verdad, pues vamos a loguear el usuario con esta función, y si no,
tenemos que renderizar el formulario de login para que el usuario apenas se vaya a loguear. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear la función que va a ser el homepage como tal, o sea, la vista donde va a ser redirigido el usuario en caso en caso de que pues de que como tal sea autenticado logueado correctamente. Entonces authentication.route / homepage y vamos a decir homepage y vamos a retornar el template simplemente return render template y vamos a decirle homepage.html. Ahora vamos a crear la función de logout que nos va a permitir salirnos de la sesión, y entonces vamos a crear un decorador que va a ser authentication.route y vamos a decirle logout, y que los métodos que va a recibir simplemente va a ser get, ¿sí? Ahora vamos a usar por primera vez el decorador login required, que lo que me va a permitir es que nadie pueda acceder a esta ruta. Solamente los usuarios que estén logueados van a poder acceder a esta ruta. Al logout user vamos a definir la lógica para cerrar la sesión. Entonces vamos a llamar a la función logout user y esto va a hacer todo el trabajo por nosotros, y al final vamos a hacer un redirect return redirect hacia, ¿qué creen ustedes? Hacia el URL for de la función de login user que está dentro de nuestro blueprint.login user. ¿Sí? Cuando el usuario se cierre, pues mándelo a la pestaña por si quiere volver a entrar. Luego vamos a crear el error app handler por si las rutas no son encontradas, que es el decorador que ya hemos creado en otras ocasiones. Yo simplemente lo voy a copiar y pegar porque ya lo tenía acá. Entonces creamos un app handler que reciba un 404 y es un page not found y que renderice el 404. Entonces vamos, si todo esto está bien, request no lo utilizamos, entonces pensé que lo íbamos a utilizar pero no lo utilizamos. Out tampoco lo utilizamos, pues out es el blueprint, ¿no? Pues no lo utilizamos. From script import methods, esto lo hizo automáticamente el editor. Ahora, como ya hemos creado todo esto, la idea es que no hemos creado, por ejemplo, en la carpeta config las configuraciones dependiendo de si esto es producción o desarrollo. Entonces vamos a crear un archivo que se llame dev.py y otro archivo que se llame prod de producción.py, ¿sí? Ahora en este config, ¿qué es lo que vamos a hacer? En dev simplemente vamos a decir que si es desarrollo, estas van a ser las variables. El debug igual a true es porque queremos ver todos los logs de la aplicación. Recuerden que esto en producción no se debe hacer porque alguien podría ver a detalle los errores y ver incluso código fuente de nuestro backend. Secret key, pues como les dije, es un string que debe ser en teoría secreto que va a ser guardado en los archivos. SQL Alchemy es la URL o el link, bueno, la ruta en nuestro proyecto de donde está nuestro archivo de base de datos, ¿sí? En nuestro caso se llama, tenía esto como flash CRUD, pero no, se llama, le pusimos login app.db, ¿sí? Y listo. Y track modification, esto lo tenemos en false, pues porque estamos en desarrollo y no necesitamos traquear todas las modificaciones de la base de datos, que lo cual, por ejemplo, en producción, pues de hecho esto también es falso en producción, ¿no? Es un parámetro que simplemente lo dejamos en false. Ahora en producción, esto sería para perdón, porque aquí lo puse al revés. Este es el de desarrollo, perdón. Sí, porque el debug igual a true solamente puede estar en desarrollo, ¿sí? Recuerden que el debug igual a true nos permite ver los logs de los errores a detalle y el código fuente, lo cual no debe estar en producción. Y en producción
tenemos lo mismo, solamente que el debug ya es false, pues porque ya estamos en producción y pues aquí esto se llama login app.db. ¿Sí? Ahora, ya con esta configuración lo que vamos a hacer es que en el archivo room.py vamos a implementar el punto de entrada de la aplicación. Entonces vamos a decir from app, vamos a importar la función create app y vamos a importar la instancia de la base de datos. Vamos a importar el modelo de usuario from app.out.models. Vamos a importar el usuario. Y vamos a decir lo siguiente: flask app, flask scrappy app va a ser igual. Vamos a crear la aplicación. Y le vamos a pasar el entorno en el que queremos correr, si en dev o en producción. Entonces vamos a pasarle producción. ¿Sí? Y vamos a definir un contexto with flask app.app-context. ¿Sí? Que de hecho esto es flask scrappy app. Con el contexto de nuestra aplicación actual vamos a utilizar el método de la base de datos createAll, que nos va a permitir crear todas las tablas de la base de datos. Esto lo que va a ir es automáticamente a la tabla de modelos, al archivo de modelos, y va a crear todos los modelos en la base de datos. Una vez que los cree, vamos a preguntar si no hay un usuario, user.query.filter by. Si no existe un usuario en la base de datos user-name que sea igual a test, si no existe ese registro, pues entonces créelo. Entonces user.createUser y le enviamos los parámetros: un usuario que se llame test, ¿sí? Vamos a decirle email, vamos a decirle test arroba testing arroba test.com, por ejemplo, y que la password, contraseña, sea test asterisco asterisco 123, test asterisco asterisco 123. Y luego le decimos que al final de todo corra la aplicación flask scrappy app.run, simplemente. Eso le faltan los dos puntos. Listo. Entonces creamos la aplicación dependiendo de la configuración. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer createApp cuando le pasemos este parámetro? Es que ese parámetro va a ir a buscar en la tabla de configuraciones el archivo que coincida con ese parámetro, si es producción o development. Y de esa forma podemos parametrizar mucho mejor en qué entorno estamos ejecutando la aplicación. Ya con esto vamos a intentar a ver si esto nos corre. Simplemente vamos a venir aquí a la raíz y vamos a decirle python run.py. ¿Sí? Tenemos el primer error que nos dice que en los modelos, en la línea 6, SQL Alchemy no tiene un atributo model. Vamos a ver qué sucede acá. User mixing, SQL Alchemy no tiene has no attribute model. Ok, queremos ver por qué está pasando esto. Debe va a ser igual a SQL Alchemy. Vamos a ver qué sucede. Este es el init.py de app, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Y por lo que veo me equivoqué, porque este div.model no es en minúscula, es en mayúscula. Es div.model. Entonces en el archivo de modelos vamos a correrlo otra vez. Nos dice que aquí escribí mal el column en el modelo de usuario. Entonces vamos a buscar por acá en qué línea. Dice que en la línea 9 en user. Aquí nos faltó la n, db.column, errores típicos. Ejecutamos y ya corre normalmente. Abrimos el URL. Miren que aquí tenemos un error porque esta línea no fue renderizada y es porque me faltó el porcentaje. Entonces vamos a ver por acá
en los templates, en el index. Bueno, de hecho vamos a buscar por acá en el layout. Aquí me faltó el porcentaje, ¿sí? Simplemente vamos otra vez. Al parecer no tomo los cambios. Tenemos que recargar la aplicación, al parecer. Expected token, ok. Al parecer no hemos cerrado el bloque. En block. Vamos a ver qué sucede aquí. Este es el layout como tal. Bueno, aquí lo cerramos normalmente, ¿cierto? En el head. Vamos a reiniciar la aplicación a ver qué pasa. Listo. Pero había que reiniciarlo. Ahora, ya estamos aquí. Como no nos hemos logueado, estamos en la raíz, nos vamos a loguear. Entonces en login, simplemente vamos a decirlo, vamos a loguearnos. Como ustedes ven, recuerdan que no teníamos tablas en la base de datos, ¿cierto? Si recargamos, ya debería existir una tabla. Miren que existe la tabla de usuarios. Miren que en este caso creó el usuario, test. Que la contraseña pues va a ser la que hemos definido acá en el room.py como tal, ¿sí? Que era el usuario era este test y la contraseña era test asterisco asterisco 1 2 3. Vamos a probar con este usuario si nos podemos loguear. Entonces el usuario el email, perdón, tenemos que copiar el email. Entonces el email es este test@testing y demás. Y este. Y que si queremos estar logueados, pues pongámosle que no. Damos login. Miren que hicimos login y nos lanza un error. Entonces vamos a ver qué sucede ahí en el... No podemos acceder al homepage. Y es porque miren que la ruta en realidad no es homepage, ¿no? Debería ser authentication /homepage. Entonces debe ser un error en la redirección hacia el blueprint. Entonces vamos a ver qué sucede acá. Si vamos al layout, vamos a ver qué pasa. Bueno, esto no es aquí porque tiene que ser en las rutas. Eso está en la función login. Si ya está logueado o no. Si por ejemplo tiene que loguearse, le vamos a retornar authentication.homepage y la ruta es homepage. La función se llama igual. Ok. Y retorna el template. Bien, entonces revisando encuentro de que en el homepage como tal, cuando extendía el layout, miren que puse un espacio después del porcentaje. Esto nunca lo vayan a hacer. Miren que cuando lo hago, cuando lo tengo con espacio, miren lo que pasa cuando el usuario se loguea. Cuando he redirigido al homepage, pues como tiene un espacio, aparece un error que dice Jinja Template Syntax Error acerca de la llave. Entonces lo que tienen que hacer es eliminar este espacio y reiniciar la aplicación. Entonces ya cuando lo hago, como ya me había logueado, recargo la página y miren que ya somos redirigidos al homepage. Miren que nos dice logueado en el sistema como el usuario test. Flash login module, y si queremos salirnos pues nos deslogueamos. Miren que ya como tal nos saca de la sesión. ¿Qué pasaría si yo sin loguearme intento acceder a homepage? Miren que homepage como tal no existe, ¿sí? Porque si yo voy a login y yo me logueo como test y pongo la contraseña de test como tal, vamos a ir acá a test para ver cuál es la contraseña. Era este. Miren que yo soy redirigido hacia homepage, pero internamente lo que hace Python es referirse al blueprint a /homepage. Pero como tal ese link
si yo lo accedo directamente no existe porque eso sería authentication slash homepage. Vamos a hacer la prueba. Si me voy a logout y le digo slash authentication slash homepage, mire que nos dice que la página no ha sido hallada. En realidad no podemos acceder a ese recurso si no es a través del login como tal, ¿sí? Porque si accedemos a homepage, home, nos dice que no, el recurso no existe, porque no hay un error de Flask que dice que el anonymous user mixing objeto no tiene un atributo username, ¿sí? Entonces él está tratando de abrir o está tratando de irse a esa ruta, pero hay un error de Flask que nos dice que no se puede. Error en app exception slash homepage. Si vamos a las rutas en el HTML de homepage, él está tratando de aquí obtener el username, ¿sí? ¿Qué pasaría si no le ponemos esto para que no salga el error? Pues vamos a reiniciar la página y vamos a ir a la página otra vez e intentamos acceder sin loguearnos. Miren esto, si yo intento acceder sin loguearme, él me está dejando como tal. Entonces la idea es que no nos deje, la idea es que si no estamos logueados, pues no debería dejarnos. Entonces vamos a ir a las rutas y vamos a proteger el homepage y simplemente le vamos a poner un login, el decorador arroba login required. Reiniciamos la aplicación, vamos otra vez al navegador y volvemos a acceder. Como tal ya estamos logueados, ¿no? Deberíamos poder abrir una ventana incógnito, ir al homepage y como ustedes ven estamos fuera del sistema porque pues no nos hemos como tal logueado en teoría. Entonces pues vamos a ver en el login required del logout, por ejemplo, este decorador, si no estoy mal, tiene que ir aquí abajito. Reiniciamos la aplicación, volvemos acá al navegador y miren, recargamos la página y nos dice por favor login para acceder a esta página, ¿sí ven? Entonces cada vez con esta implementación lo que hacemos es que cada ruta que queramos proteger simplemente le añadimos el login required debajo de la ruta para que proteja esa ruta y obligatoriamente el usuario tenga que loguearse para poder acceder a esa ruta. Entonces siempre con eso nos aseguramos de que en el template, ese dato que borramos en el template del homepage, pues no va a ocurrir el error porque siempre el usuario que entre a este HTML va a tener el atributo username, pues porque es un usuario de la base de datos que ya está creado. Entonces si vamos acá le ponemos testing y le ponemos la contraseña que hemos creado en el room.py y vamos acá y le decimos login y miren, estamos logueados en el sistema como test. Ahora lo que vamos a hacer es que luego posteriormente vamos a crear otro endpoint aquí en rutas en el cual vamos a poder hacer web scraping hacia la página oficial de Python, que es la siguiente página, python.org. Entonces esta página de Python.org lo que es simplemente la página de la documentación oficial de Python. Y lo que vamos a hacer es un web scraping y es que vamos a ingresar un valor en este campo, un query, y que cuando vamos a hacer ese query podamos extraer todos los artículos de aquí, ¿sí? Y esa información, esa lógica la vamos a implementar en una nueva vista y que cuando accedamos a esa vista solamente usuarios que estén logueados puedan acceder a ella, se retorne un JSON en nuestro cliente que permita ver todos los artículos de esto como tal. Es como un ejemplo de algo que podemos hacer ahí. Entonces listo, espero que les haya gustado. Este proyecto como tal lo voy a subir a GitHub para que puedan desplegarlo
Simplemente recuerden que lo único que tienen que hacer para replicarlo es crear un entorno virtual y ejecutar el pip install de los requerimientos y al final ejecutar python run.py. Espero que les haya gustado y nos vemos.